Bienvenidos a Brand Hub Podcast, el espacio donde las marcas no solo se ven, se muestran. Aquí creemos que cada marca tiene una historia poderosa que merece ser contada con propósito. Hablamos con líderes, creadores, emprendedores y mentes que están transformando la forma en que conectamos con el mundo. ¡Comenzamos! Hoy tenemos el gusto de conversar con un creador que ha dedicado gran parte de su vida a explorar el arte, a inventar y crear nuevas formas de pensamiento, diálogo y transformación. Es un placer tenerte hoy con nosotros, Plácido Merino. Bienvenido. Muchas gracias, Noeli, por la invitación. Siempre muy contento de compartir contigo este tiempo y estas palabras. Pues Plácido Merino, para que lo sepan, además es la voz de nuestro intro de Brand Hot Podcast que nos grabó hace algunos meses cuando recién empezamos, pero él es artista plástico, es gestor cultural y tiene más de 28 años de trayectoria como artista visual. También ha sido docente con una carrera marcada por la exploración del arte en relación con el espacio público y la comunidad, pero sobre todo el pensamiento crítico. Creo que ese es algo que te define, que te caracteriza y que a lo largo de tu trayectoria, todos tus proyectos artísticos y todo lo que has transmitido a tus alumnos tiene que ver con eso, ¿cierto? Sí, un poquito, pero intento. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo inicia tu carrera como artista? ¿Cuál es tu formación? Porque entiendo que estudiaste arquitectura. Bueno, pues mi formación, mm, pues, de un yo muy rebelde desde que era muy chico. Entonces estuve muchas escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, de muchas universidades. Y siempre desde mi acercamiento con el arte fue constante. No porque yo quisiera, quizá porque siempre había de parte de mi familia, me regalaban acuarelas, pasteles. No, no pasteles para comer, pero pasteles para pintar. Y aunque me gustaba el fútbol y me gustaba los carritos y me gustaba todo lo demás, siempre a eso acompañaba siempre un paquete de acuarelas, un lápices, etcétera. Entonces, era algo que con regularidad estaba conmigo, y a lo largo del tiempo y de esas infancias, pues, todo el tiempo pintaba y dibujaba. No era algo que yo conscientemente desde chico quisiera, no era como que a los 6 años, yo de grande quiero ser pintor. No, definitivamente no. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que lo único que se repetía constantemente en esos cambios y en esos momentos de vida era la pintura, ¿no? Lo que me fallaba. Pero llegó el momento de tomar una decisión, y decir, bueno, es que quiero ser artista, quiero ser pintor, y pues hacer todos los exámenes posibles para entrar a todas las escuelas posibles, y ninguna me aceptaba, ¿no? Era, ¿y ahora qué hago? Dije, bueno, entonces voy a estudiar arquitectura. Y bueno, ya, y entonces me incursioné en la arquitectura, cosa apasionante, me encanta la arquitectura. Y luego, bueno, pues a la gestión cultural. Y así es como me empecé a desarrollar en esta parte académica, aunque la pintura siempre fue lo dominante en mi vida, ¿no? Siempre. O sea, empecé con exposiciones desde muy pequeño, eh, tenía con quién acercarme para pintar, maestros, profesores, gente, y así fue como realmente me acerqué a la pintura. Y si tuvieras o pudieras definir tu obra en 3 palabras, ¿cómo la definirías? 3 palabras. Es muy difícil definirla, sea en 3 palabras, porque para mí sí es muy importante todo lo que está más allá de la obra. Y creo que sí es importante. No, mira, no lo sé. No me gustaría, porque al definirla, al meterla en ese espacio, en esas 3 palabras, podríamos cometer el error de las personas que no conozcan mi trabajo, o quizás hasta de las que lo conozcan, pues encasillarla y meterla, ¿no? Como en ese concepto de esa palabra, cerrarla.
Me gustaría quizá que la gente la conociera, pero yo te podría decir, bueno, como una pintura, no sé, potente o densa o viva o, no sé, voraz, no sé, ¿no? Pero a mí me gustaría que la gente más bien se confrontara con ella, se aproximara a ella, que ellos mismos encontraran esas posibilidades y esas lecturas, ¿no? Cada quien pueda tener acerca de mi pintura. Creo que es lo más bonito cuando Claro. las personas encuentran esas posibilidades. Claro, porque, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer parte de tu obra y me parece sumamente interesante porque, bueno, como pintor tienes una propuesta diferente, una propuesta atrevida. Has tenido exposiciones, incluso con el apoyo de la Secretaría de Cultura, tengo entendido, pero has tenido exposiciones que que a nadie se le ocurriría tocar temas como la muerte, temas como esa parte oscura. em, Tú has trabajado mucho el tema arquetípico, junguiano, para tratar de retratar las sombras, y creo que es algo que, pues, pocos artistas se atreven, porque no es fácil enfrentarnos a nuestras sombras, no es fácil enfrentarnos a la muerte, y no es fácil hablarlo. Entonces, tú lo haces a través del arte, pero además con una conciencia de pensamiento muy clara. ¿Cuál fue, lo que o qué te impulsó a tocar esos temas que son tan escabrosos para muchos? Mira, cuando era mucho más joven, eh, trabajaba en una fundación para niños con cáncer y entonces cuando estaba en la fundación estaba como titular del taller creativo, ¿no? Entonces era para mí increíble estar en contacto con los niños haciendo actividades de todo tipo, porque no nada más era pintura, ¿no? Era como tener la creatividad, las actividades, que eran actividades sueltas. Entonces, en una de las actividades teníamos bueno, se me había ocurrido dibujar una manzana y cada niño dibujara la manzana. Entonces, la actividad era dibujar la manzana, lo más parecido que pudieran dibujar la manzana. Entonces, les había llevado yo una manzana, la puse en medio de la mesa, que todos la dibujamos. Y después de que la dibujamos, lo más exacta posible, que era la indicación, después les pedí que escondieran ese dibujo, sacaran otra hoja y volvieran a dibujar esa manzana, pero la única condición, ya que la dibujaran, yo les iba a contar la historia de la manzana. Entonces, en esa historia de la manzana yo les inventaba un cuento, ¿no? A veces el cuento tomaba un carácter, este, de miedo, a veces era una manzana hermosa y tenía poderes mágicos, a veces la manzana era la manzana de Blancanieves y quien se la tomaba causaba todo unas cosas espantosas. Entonces, ya después de este cuento, que a veces duraba 5 minutos, a veces media hora, a veces todos compartíamos este cuento, y ya después de contar esto, les pedí que volviéramos a dibujar esa misma manzana, lo más parecida. Y al terminar los dibujos y los comparábamos, yo me daba cuenta que la manzana había cambiado totalmente su manera de ser percibida, a pesar de que era la misma manzana en apariencia. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si es la misma manzana cambió? La manzana no se movió, lo único que se movió fue su historia, ¿no? Fue entender esas posibilidades interiores. Entonces dije, ¿qué pasa cuando el retrato se comporta de la misma manera? No es lo mismo pintar a alguien que yo estoy viendo a través de una foto o a alguien que yo estoy viendo porque lo acabo de conocer, a una persona que puedo entrar en esas cavidades y en esas profundidades, en esas territorialidades de su piel, de su emoción, de su forma, de su sentir, ¿no? Entonces, pues, obviamente, entrar a Jung y entender, investigar de lo que era la sombra, ¿no? Y entender que esa parte oscura donde depositamos nuestros temores, eh, pues, está interesante, ¿no? Si podemos hacer un retrato, pero no de lo que vemos, sino la sombra. Entonces, de ahí surge ese proyecto de cómo elaborar esta historia y entonces pintar el discurso, es pintar esta historia oscura de las personas. Entonces, ¿cómo se trata co cómo se modificaría el retrato de la persona? Pudiera pintar interior que deje de ser la persona, ¿no? Porque la manzana seguía siendo una manzana, nada más Claro. cambiaba. Entonces, ahí empieza como toda esta gran tesis, es la línea en la que trabajo, ¿no? Porque
De ahí saltábamos al proyecto de la morgue y de ahí a filosofías filosóficas. Y esta ese gran camino que estoy tomando, o esta línea de investigación más bien en la que he decidido apostarle en mi vida histórica, pues nace de este tema, ¿no? Digamos, así para que sea rápido, porque si no me podría aquí explayar muchísimo rato, pero bueno, más o menos es eso. Ujú. Es que, bueno, a mí me parece sumamente interesante porque todas las personas transitamos por la vida tratando de poner nuestras luces y tratando de entenderlas y hasta cierto punto explotarlas, ¿no? Pero nuestras sombras, eh, son las que ocultamos, las que no queremos que salgan a la luz y por eso tampoco las trabajamos. Entonces, me parece que cuando te haces consciente de esas sombras, entonces las tomas y decides qué mejor cosa hacer con ellas, ¿no? Entonces, entiendo que tu arte mucho tiene que ver con eso, ¿no? Mucho tiene que ver con buscar esa realidad que de pronto no es tan visible, pero que existe y que forma parte de ti tanto como la luz, ¿no? Entonces, el retratar, como dice este experimento que hiciste con la manzana, retratar eso, esa parte bonita que todo mundo conocemos, las características físicas de la manzana, pues está padre, pero también es importante adentrarte en la esencia, ¿no? Sí, retratar la parte, yo lo llamo en mis investigaciones la parte emocional conceptual, ¿no? Que hay estas dos, digamos que dos, ya esté como en una clase, ¿no? Está en la parte técnica formal, que es lo que vemos con nuestros ojos, que es, no sé, si te voy a pintar a ti, pues veo, pues no sé, tu forma de Que ya veías. ojos, fíjate, la forma de tus ojos, el color de tu piel, y la emocional conceptual son los datos que recibo de ti a partir de lo que escucho, de lo que huelo, de lo que interpreto, de lo que siento de ti. Y esos datos son lo que suma para que yo pueda complementar la parte técnica formal con la emocional conceptual. Sí, Y eso que decías de la luz y la sombra, definitivo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando queremos ponerle más luz a algo, pues proyecta una sombra más fuerte. Creo que lo mejor es abrazar la sombra y a veces transitarla y habitarla en vez de contenerla y tratarla de ocultar. Pero más queremos ocultar algo, es como le digo a mis alumnos, pero más que quieras tapar el grano, más se ve. claro, claro. Pero es Sí. algo así. Sí, y bueno, una de las razones por las que, yo tengo mucha admiración hacia ti, hacia a ti como persona y como profesional, es esa congruencia, porque eso que nos estás contando, no solamente lo proyectas en tu arte, también lo proyectas en la enseñanza. Tú tienes una carrera docente muy interesante, porque no eres el típico maestro que se sienta a dictar una clase, basándote en un texto, sino que esa parte emocional, esa parte, crítica que te caracteriza, también la proyectas en tus alumnos. Y por eso muchos alumnos te recuerdan, no sé si con cariño o no, pero sí con mucho reconocimiento. ¿No? Creo que es algo que, bueno, todas las personas que han pasado por ti como maestro, que yo he tenido la oportunidad de conocer, enfatizan mucho eso, o sea, las obligas a pensar, a ser críticos y también a hacer este análisis profundo que va más allá de la apariencia y que tiene mucho que ver con la emocionalidad. ¿Cómo es que, cómo es que tú logras desprenderte de todo eso y poder compartirlo con los alumnos? Porque una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que lo puedas, eh, transmitir. ¿Cómo le haces para transmitirlo? Pues mira, creo plenamente en que el aprendizaje es mutuo. Cuando yo entro al aula, entro con las mismas ganas de aprender que ellos, porque sí creo sí creo que uno aprende también de Por los supuesto. alumnos. Creo en la autenticidad, creo en el respeto, lo respeto mucho a ellos, por los seres humanos que son, porque más allá de los alumnos, son personas que
que estimo, porque es una realidad, el cariño que les tengo es genuino. Sean como sean, quienes sean, tengo alumnos que me dicen, pero ¿a poco te cae bien tal persona? Sí, porque tiene esa magia, porque cuando existen esas personalidades y esas posibilidades, se abre un abanico gigante de confrontarte, de entenderte, de reflexionarte, de reinventarte, de qué tengo que hacer como profesor para mí es un reto muy padre, volviendo a lo mismo, ¿no? Cuando yo era joven y entonces era para mí horrible ir a la escuela, espantoso, o sea, horrible porque los maestros era lo peor del mundo. O sea, no todos, porque estoy sumamente agradecido con muchos maestros, de verdad lo estoy, pero la institución, ¿no? Híjole, horrible, 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 ¿no? Aunque me encantaba ir a la escuela, porque en la escuela era el espacio donde iba con los amigos, iba con hacer travesuras, ¿no? Entonces, yo siempre tuve como esa esperanza o esa creencia de que el problema no lo tenía yo, que yo era un joven, no, que el problema lo tenían los maestros, bobos, tontos, que no sabían enseñar. Entonces, cuando estoy de ahora de este lado, es común, a ver si es cierto, a ver si el problema lo tienen los maestros y no lo tienen los alumnos. Entonces, yo me hice la promesa conmigo mismo y con el universo a jamás echarle la culpa al alumno. Jamás, porque no la puede tener. ¿Sí me explico? O sea, es que no la podría tener. Es absurdo decir que un alumno tiene la culpa de que, no, es que no aprende porque es un, no lo sé, Claro. no lo sé. Entiendo las otras pedagogías cuando dicen, pero es que tú no estás aquí para entretener o tú no estás aquí para pensar en cada uno de los alumnos. Pues tampoco lo sé. No hay quizá una mejor manera. Creo que sí es importante la escucha. Creo que lo que necesita la humanidad en general es escuchar. Escuchar al otro. Escuchar desde la honestidad. Escuchar desde la empatía. Yo que no escucho, ¿eh? Pero creo que sí es muy importante. Esa escucha activa. Ese estar, saber quién es tu alumno. Porque así como la manzana tiene una historia, pues también mi alumno tiene una historia. También yo tengo una historia. Ujú. Todos tenemos una historia. A veces, ayer platicábamos antes de entrar al aire que estaba yo grabando un proyecto con César y justo pasaba eso. Hablábamos de la prisa. Y estoy escribiendo un texto que habla sobre la prisa como una violencia interpretativa, ¿no? Y cómo se vuelve una violencia suave cuando tenemos prisa. Y cuando decimos, no, es que no tengo tiempo para conocer a alguien, es que no tengo tiempo, es que no. Pero ¿y para qué quieres tiempo? Ujú. Para nada. Todo queremos llegar rápido, todos nos movemos rápido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para Ujú, nada. ujú. Entonces, creo que el darnos tiempo de conocer a un alumno, el darnos tiempo de entender a un alumno, en esa cuestión reflexiva, no estar en un sentido, yo te voy a enseñar, ¿no? Desde esta posición de control. Y tampoco, por ejemplo, esta posición del maestro que habla con estos términos súper complejos y confusos, y ¿para qué? Para demostrar, ¿sabes? Soy yo. Porque al final sigue siendo un acto de poder. Ujú. Entre más complejo te hable, más te das cuenta que el que manda y te bomba soy yo. Eso no es así la enseñanza, para mí. Mm. Habrá unos que les funcione, está bien. Yo creo que el encontrar juntos esa posibilidad de encontrar una respuesta está bien, porque tu respuesta es la que tú necesitas para encontrar un problema. ¿Sí me Claro. explico? La Ujú. la resolución de un problema en el aula es la que nos enfrentamos. ¿Cuántas veces cuando estudiamos en la escuela nos decían, sí, en la vida real, ¿no? Es que cuando salgan se van a dar cuenta que no es como en la escuela. Bueno, entonces ¿a qué vengo a la escuela? ¿No? Bueno, esa vida real, cuando te enfrentas a la vida real, te das cuenta que lo que aprendes también en la escuela es a desarrollarte, es a entender, es a resolver problemas. Creo que encontrar ese conocimiento de la mano de un profesor, juntos, creo que ayuda. Creo que ayuda, y más en estas generaciones. Creo que es importante no hacerlos pensar, ellos piensan, ya piensan, ¿no? Ellos codifican de una manera que quizá nosotros no entendemos. Entonces, primero tenemos que entender No saber si nosotros. es mejor o es peor. No, No es que no hay mejores ni peores, son Ujú, otras maneras de ujú. codificar, son otras maneras de comunicar. Entonces, nosotros tenemos que tener la humildad de primero entender qué idioma hablan ellos, ¿no?
Pues así es. Porque no les vas a ganar, porque es absurdo, es una batalla que tendrías perdida. Y no tomarse las cosas personal. Hay maestros, no, es que el alumno tal no me entregó la tarea. ¿Y qué? Pues es que no me la entregó. ¿Y qué? No, pues yo coordinaba la licenciatura. Claro. Es que tal alumno no me entrega las tareas. ¿Y qué tiene? Pues no me las entrega. Yo, pues repruébalo. Pues sí, pero no me las entrega. Y yo, está bien, os entiendo, pero pues tiene su consecuencia y la consecuencia es reprobar. ¿Qué te molesta? Que no las entrega. Bueno, pues tendrás que ir a terapia, ¿no? Y entonces el maestro que no está pudiendo manejar algo. Claro. Quizá tiene temas con el poder, con la autoridad, ¿no? Algo quiere mostrar que igual en su casa no tiene ese tema o afuera, ella cree que aquí puede tener esa autoridad, ese dominio ante los alumnos. Pasa muy seguido. Claro. Entonces a veces es difícil, no te creas, a veces también me dan ganas de ahorcarlos. Sí, por cual, ¿no? A veces también te desesperas, a veces uno llega triste al aula y de pronto, pues es difícil. A veces también cortamos con nuestros novios o novias, a veces también estamos en nuestros días, a veces también, sí, como seres humanos. Pero creo que cuando provocas, cuando respetas esa escucha del otro, ellos también están en la misma situación. Entonces, te haces un vínculo diferente. Y ese vínculo no es un vínculo que no se hable de respeto, que no se hable de liderazgo. O sea, el llevarte bien con alguien no es perder el respeto. El reírte en una clase no es una burla. Hay que entender que son otras maneras. Y yo creo que por ahí es un camino, pues, por lo menos cercano a algo. Tampoco es bueno o malo. Hablar de bueno y malo ya es meternos en raros, pero por lo menos a mí me funciona, ¿no? Porque yo creo que en el arte, eh, debe haber elementos, muy significativos cuando se trata de la educación, ¿no? Y es esta conexión que de la que tú estás hablando, es el poder encontrar, un canal de comunicación con las personas a las que les estás enseñando y de las que también estás aprendiendo, como bien lo dices, para que podamos o para que puedan compartir, ideas, conceptos, propuestas, porque conozco a alumnos y alumnas tuyas que tienen propuestas artísticas superinteresantes, ¿no? O sea, que ves la obra y vibras porque se atreven, porque denuncian, porque tienen mucho talento. Entonces, lo que tú dices me hace mucho sentido, digo, porque también he estado en la docencia y comparto mucho lo que me estás diciendo, en el sentido de que el hecho de haber sido un estudiante, distinto. Problema. Digo, es que sí, o sea, yo no fui muy ñoña que digamos, y también estuve metida en muchas en muchas broncas, pero creo que eso es lo que te hace ser más crítico en la enseñanza, ¿no? Es lo que te hace buscar mecanismos y maneras de comunicarte distintas con los alumnos, y creo que lo has logrado de una manera excepcional, y por eso, bueno, generas, profesionistas disruptivos como tú. Por eso generas, esa ambición de estar generando cosas distintas también ellos como artistas. Y bueno, eso, el mundo te lo agradecerá, porque creo que vivimos en un país donde la educación sigue siendo muy tradicionalista y eso, ha hecho, sigue haciendo que nuestra cultura se vea muy limitada, a diferencia de países desarrollados que todo el tiempo están buscando evolucionar, ¿no? Entonces, creo que esta es parte de la evolución de la educación. Pero en tu experiencia formando estudiantes, ¿qué crees que hoy necesita el ecosistema artístico para poder fortalecerse? Quitar la academia. Sí, quitar lo académico, quitar lo ortodoxo. No lo sé, no, es parte, porque se genera un equilibrio también. Ujú. Creo que se necesita. No hay que quitar nada. Quizá lo que se necesita es generar un equilibrio. No es tampoco tan bueno ser como yo, pero tampoco es tan bueno ser como los otros maestros.
Ujú, Creo que es encontrar un sano equilibrio. Permitir al alumno libertad creativa, libertad de pensamiento, generar posibilidad crítica, pero también enseñarle herramientas, ¿no? Enseñarle la responsabilidad, la disciplina, el oficio. Creo que son esas 2 cosas. Tendemos a asociar que la parte académica es rígida, que la parte, ¿no? Y no necesariamente, no ujú, debería de ser. Y ujú, tendemos a asociar que la parte creativa es la parte indisciplinada, tampoco es cierto. ujú, Creo que aquí ujú. encontramos esas es como la parte conceptual y la parte, Ujú, académica. ujú, No, es que las 2 conviven, las 2 son parte de, como la vida y la muerte, junto, no es separado, el ujú, equilibrio, no es como si ujú, el yang, o sea, es junto. Entonces, creo que mientras sigamos entendiendo la vida y la humanidad como blanco y negro y perdamos esos matices, eso nos está llevando totalmente a la ruina. Entonces, yo sí creo que eso es eso es necesario en la parte académica y en muchos otros aspectos, en la parte social, en la parte humana, en la parte de la pareja, en la parte de todo. Creo que encontrar esos matices y encontrar esas posibilidades que te bajan, ahí está la pequeña está aristotélica que nos diría que el equilibrio, encontrar ese punto medio, es yo sí creo en eso. Oye, pero ¿qué papel crees que juegan las universidades en la construcción de, em, pues, de la creatividad y también de comunidades culturales? Porque en México, pues, tenemos este problema que justamente los grandes artistas, han tenido que luchar contra corriente, contra el sistema, contra las estructuras formales. Y bueno, hoy en día, el tema cultural y artístico está en muchas universidades en la teoría o en la forma, pero ¿qué papel juegan estas universidades o la mayoría de las universidades en esta generación real de procesos culturales y artísticos? En cuanto a la formación, Ajá. híjole, es que el tema es mucho más complejo. Es todo un sistema. Yo creo que el problema está en cuanto al sistema. Entonces, cambiar el sistema, doble complicado, es algo que he pensado mucho y es algo que me duele y no sé por dónde hacer. Y que me duele genuinamente. Y ese dolor y esa incomodidad, no sé cómo ver. A veces creo que el aula es el mejor espacio. El generar en los alumnos el pensamiento crítico. Yo les decía algo que suena como así, eh, meloso y sello, así. Pero es real, porque te lo digo realmente y lo creo realmente, es que les decía que yo tenía muchas ganas de cambiar el mundo y me di cuenta que solo no podía, por eso me había convertido en profesor, porque ahí sí se podía, y ahí Ujú, sí podíamos cambiar el mundo, porque ahí me daba cuenta que podía tocar realmente vidas directamente, así, ¿no? Y podía ver en su mirada y podía ver en su capacidad mental, emocional, física, eso. Y el aula es increíble porque el aula, a pesar de que pertenece a un sistema y a un ecosistema raro, a veces es satelital raro. O sea, no, ajá, a sí, veces es sí. como un campo de batalla raro donde te permite ser tú y generar estas no sé cómo decirlo, pero es como un lugar mágico que te permite pensar, estructurarte, soñar, actuar, reaccionar, detonar. Por eso amo tanto el aula, amo mucho más el aula que una dirección, mucho más, que en el aula está en ella, en el aula se siente en ella, se vibra en ella. En el aula es como el teatro, en el teatro te equivocas y se oye la gente, ¿no? El aplauso es al momento. En el Ujú. aula es igual, en el aula te hacen la jetota al momento. Ajá. Cuando les caes mal, se siente que les hartas, que les das flojera, no te entregan la tarea, el rebelde te dice: "No la hice", ¿y qué? Se van al baño y no regresan, ¿no? O sea, ahí sí se siente. Si les das flojera, sacan el celular, ¿y qué? Y aparte con estas que no los puedes tocar y no les puedes decir, no les puedes gritar, no les puedes alzar la voz, no les puedes decir absolutamente nada.
se vuelve un reto emocionantísimo. Así me encanta, ¿no? Porque es un chorro de posibilidades. Entonces, creo que el aula es por eso es tan importante, porque es un espacio cerrado, pero abierto. Es un espacio cerrado que detona, explota hacia afuera, durisisisísimo, ¿no? Por eso me gusta tanto el aula, que los conoce, porque conoce sus dolores, porque conoce sus posibilidades, porque se abre, porque no sé, el aula tiene una magia detonadora de ideas, de enojos, de frustraciones, de entendimiento, de reflexión. En el aula pasa. Es que además, tú no solamente estás en ese espacio cerrado del aula, creo que algo que te caracteriza y te ha caracterizado siempre es que, bueno, compartes con tus alumnos en el aula, pero además compartes de una manera muy generosa, porque también tengo que confesar que en alguna vez, me diste una clase, compartes afuera del aula. Sí creo fervientemente que la vocación que tienes por la educación como un espacio para transmitir no solamente, temas culturales, sino el arte y el pensamiento, lo has hecho desde ahí. ¿Tú cómo crees que, o qué futuro le ves a la al arte y a la cultura desde, esta formación universitaria en nuestro país? ¿Qué futuro? ¿Cómo ves que vaya avanzando? ¿O crees que se está estancando? ¿Qué percepción tienes de eso? Tengo miedo de que se esté acabando. Tengo miedo que se esté acabando. Tengo miedo que los jóvenes tengo miedo de muchas cosas desde muchos lugares diferentes. Tengo miedo que la situación económica del país haga que los alumnos ya no puedan tener acceso a la educación y los que tengan que tener una educación gratuita, no hay espacio. Tengo miedo que los alumnos crean que es más fácil estudiar estas plataformas o curso de Coursera o oye, que tomaron un cursito y ya con eso pueden ser arquitectos, pueden ser pintores o pueden ser mercadólogos. Tengo, tengo miedo de que, de que dejen de creer que la escuela es un espacio de reflexión potente donde se genera el pensamiento crítico, donde se generan las revoluciones, donde se genera el cambio, la transformación. Ahorita que decías de que no solamente ese espacio es el aula, pero yo le llamo, tengo por ahí lo que estoy escribiendo, ¿no? Sobre las aulas invisibles. Oye, son aulas que no necesariamente son espacios cerrados, pero el aula siempre va, o sea, está. Ujú, Porque el aprendizaje no solamente es dentro de estas 4 paredes, a veces el aprendizaje está en el patio, ¿no? A ujú, veces está en el auditorio, a veces está en el baño, cuando en el baño sucede algo, y ahí está el aprendizaje. A veces ujú. está el aprendizaje cuando haces un recorrido al museo y vas con un grupo de alumnos. Los aprendizajes están. El chiste es en qué momento está la figura del maestro y la figura del alumno. Mientras el alumno siga entendiéndose como alumno y el maestro como maestro y viceversa, Ujú, que es el maestro que está ujú, aprendiendo del alumno. ujú. Entonces, si hay esa transmutación de papeles y de roles y de entenderse con esas humildades, se sigue comportando igual. Entonces, a mí, mi miedo más grande es que los alumnos pierdan el sentido y la importancia que tiene la academia, que tiene la la figura del maestro, no como ese ser, insisto, horizontal de no, está bien. No, 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 no. Pero sí de esa figura, porque a veces el maestro es un acercamiento espiritual, un acercamiento humano. Es una tristeza darte cuenta que muchos de los alumnos y alumnas están buscando figuras cercanas a alguien, Ujú, ¿no? Te das cuenta que mucho del éxito que puedes tener como maestro no es que des una buena clase, es que tú crees en ellos, tu casa no creen en ellos. Y ujú, dices, pero ¿cómo no creen en ellos si yo aquí en el aula estoy ujú. viendo que el cuate o la chava tiene un talento brutal Claro. o que quizá lo mandaron a la escuela, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y entonces te vuelves como un acompañante, un coach o un no sé qué. Pero
pero ese es, creo que el miedo que se acabe todo eso, y además con instituciones y con escuelas que tienen cabezas que bobas, ¿no? Que son, o sea, no, o sea, ¿qué te puedo decir? Creo que eso no beneficia. Y con la política también, y con las corrupciones, y con toda la porquería que hay, es complicado. Por eso, la responsabilidad que tiene el maestro dentro del aula es, es, es durísima, Ujú, durísima. Por eso a mí me da una impotencia cuando veo un maestro imbécil y uno no lo puedo creer. O sea, es que no lo puedo ujú. creer, ¿no? O sea, la responsabilidad es increíble lo que tenemos. Lo que tú me dices y ese miedo, creo que es generalizado, ¿no? Es el miedo a que se pierda esta formación, este, em, profesional, no nada más en el arte, creo que en todas las áreas. Creo que es una crisis, mundial, pero que se está acentuando en nuestro país por instituciones académicas de muy baja calidad, donde los chicos vayan a las universidades y sientan que están perdiendo su día, porque van a escuchar clases que no tienen sentido o que las pudieron haber, tomado vía internet o Ya en TikTok, línea, ¿no? ¿sí? Que ¿No? aprendan más en un TikTok que con el Exacto. maestro. Entonces, creo que ese miedo es real y está generalizado, y que sí, muchos piensan que tomando cursos pueden suplir a la formación académica profesional. Pero yo recuerdo mucho las palabras de mi padre hace muchísimos años, cuando me decía, eh toda la prepa, ve a disfrutar, ¿no? O sea, haz lo que tengas que hacer, relaciónate. Yo hice grilla, lo que sea. Porque cuando entres a la universidad, entonces sí necesitas enfocar tu esfuerzo, y no solamente por lo académico, sino porque la vivencia que representa la universidad. Y bueno, mi padre, que participó en el movimiento del 68 en su momento, bueno, pues me lo dice desde ese punto, desde ese lugar. Me dice, pues, cuando estás en la universidad, es cuando tienes la oportunidad de hablar, de proponer, de generar. ¿Y por qué? Pues, porque los movimientos históricos han sido estudiantiles y han sido de estudiantes universitarios de las universidades de muchas partes del mundo, porque es el momento en donde creas una conciencia de situaciones donde te estás alimentando de información y de cosas que realmente te hacen ver la vida de diferente manera, y entonces también estás en una etapa en la que tienes menos miedo, ¿no? Porque el miedo lo vamos generando los adultos, pues, cuando tenemos hijos, porque, o sea, ya hay muchos elementos que hacen que tengas miedo. Entonces, eh, yo también comparto mucho lo que estás diciendo, porque a muchos de mis alumnos se los decía, o sea, el momento o la vida universitaria es cuando tienes más posibilidades de generar una estructura de pensamiento propia que te va a acompañar por el resto de tus días. Y si te brincas esa etapa teniendo la oportunidad, porque, pues, yo sé que hay muchas personas que no tienen la oportunidad de hacer una carrera universitaria, pero teniendo la oportunidad, brincártela, pues, implica no generar todo esto de lo que estamos hablando, todo esto que tú me estás platicando. Entonces, me parece que es importantísimo, y que lo que has hecho, em, en el aula y fuera del aula con tus alumnos ha sido súper valioso. Ha sido algo que definitivamente, ha marcado la vida de muchos estudiantes, y que serás de esos maestros que van a estar recordando por mucho tiempo, y yo tengo toda la certeza. Pero bueno, no sé si algo quieras comentar, porque quiero pasar contigo a una parte que hacemos siempre en Brand Podcast. Pero antes de eso, dime si quieres, cerrar con algo. No, 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 está bien. Bueno, nada más hay que los maestros, pues, también se pongan las pilas, ¿no? Porque si lo que mira, creo que
si es maestro, lo que te puede enseñar el maestro, lo puede encontrar el alumno en internet. Pues entonces, claro que la figura del maestro no es para nada. Claro. Cuando un alumno me dice, es que, profe, quiero que me enseñe a hacer manos, le digo, pues mejor métete a internet y apréndelo en internet. En internet vas a encontrar a alguien que seguramente hace unas mejores manos que yo, te va a enseñar de 1000 maneras diferentes. Puedes encontrar ahí el que manitas de no sé qué, manitas de no sé cuánto, ¿no? Entonces, también es una invitación que los maestros, o sea, por eso la figura del maestro tiene que ir más allá del conocimiento que lo puede buscar en el ChatGPT. Claro, O sea, claro. no, o sea, esa figura de que el maestro era como la enciclopedia andante, eso ya no sirve. No, no. Eso ya tenemos el chat. Y es más veloz que nosotros. 1000 veces y no falla, ¿no? Claro. Entonces, O sí. bueno, pero es una invitación a que el maestro tiene que tener cosas más profundas que decir. Así es. Pero bueno, ya eso era nada más un consejo. No, y totalmente. Competentes, deleznables, que van, está bien. Ahí va. Yo te lanzo la pregunta y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Va? Un artista que siempre te inspira. ¿Así lo primero? ¿Así? Mm. No, el primero que se te venga a la cabeza. ¿No te están escuchando? ¿O sí? ¿O sí? Pero me escucho yo. Un artista que siempre me inspira. Ujú. No, a ver, vamos a volver a empezar, pero esa no. Esa es que son muchos artistas que Ok, ya. me Sí. inspira, Está bien, soy Libra. está bien. Mira, soy Libra y entonces los Libra somos así. Bueno, pero depende. Que a él me inspiran en lo creativo. Sí, entonces, güey, Ok. o sea, hay artistas que me Te la- gustan, pero está mucho Velázquez, Bacon, mexicanos Francisco Corsa, Beatriz Zamora, Gabriel Pacotela, esa Débora Bullo, o sea, muchos, si los digo, pero así como que uno que me inspire. Ok. Va, Dale. la saltamos. Dale. Una obra que te haya marcado profundamente. Híjole, mira, Da igual. no, a ver. Ya voy a entrar al ejercicio. A ver, una obra que me haya marcado profundamente. Es que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Ok, pero voy a saltar. A ver. Un museo que nos recomiendes. Ah, iba a decir depende, pero no. No, es que decir, mira, depende la edad, depende de lo que te guste, pero mira, el Museo de Arte Moderno a mí me encanta. Ajá. Entonces, el Museo de Arte Moderno puede ser, aunque mi museo favorito es el Universo. Ok. O sea, Mira, simplemente qué está bien. el Universo, Qué bien. Papalote, Qué bien. que son museos que valen mucho. Mira, buen dato. ¿Cuál es tu lugar ideal para crear? Y taller. Ujú. Un color que represente más tu obra. Las tierras. Los Ok. dejé así como las tierras. Ok. ¿Café o vino para el estudio de arte? Depende de la hora. Qué mal le estoy contestando. AM, café, PM, vino. Sí, Ya, depende. ok. Depende de la hora o de qué libro o Ajá. compañía. Ya. Sí. Sí. Un libro que nos puedas recomendar. Un libro que les pueda recomendar. No, a ver, un libro que les pueda recomendar. Les puedo recomendar. Ya voy a estar como Peña Nieto, que está la Biblia. Está la Biblia. No, mira, hay un libro muy bonito que se llama Mr. Win. Mr. Wim, ¿ok? Así se los dejo para que Ok, lo buscamos. lo- Me incluyo. ¿Qué ciudad crees que respira más arte? Híjole, México respira arte y cultura. Neta. Por eso estoy Em, Tu mejor momento como docente. en el que estoy. Ok, genial. Oye, pues me encantó platicar contigo. Creo que siempre es interesante compartir. Eh, pero yo quisiera preguntar, si tuvieras la oportunidad de susurrarle algo al mundo,
¿qué le diría? Por- Sí, se vale. Pórtense bien. Les diría pórtense bien. Les diría No te creo. Sí, sí. Les diría pórtense mal, pero cuídense bien. No, sí les diría que se porten bien. Les diría que nos portemos bien. Nos portemos bien. Creo que hacer travesuras está bien. Y hacemos travesuras cuando se portan mal. Porque si la gente se portara mal, ¿a quién le haces travesuras? Al que no te dio dulces, ¿no? Sí, sí, O claro, sea, claro. haría travesuras, ¿no? ¿Quién lo decía el Halloween? Sí, exacto. Ahí está la respuesta. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. señoras, señores, pues, ¿no quieren que les hagamos travesuras? Eso le Un diría. consejo yo te doy. Exactamente. Entonces, mi consejo es, pórtense bien, pórtense bien. Bien. Oye, ¿qué conversación te gustaría entre que existiera entre tu hora y las generaciones futuras? Híjole, es que no, sí, que conversar. Ujú, Eso, ujú, eso. Creo que sí, y eso es lo que me gustaría ahorita igual, ujú. que conversar. Si conversan, ya está. No me importa no me importa si es para mal, para bien, por enojo, si la critican, si dicen que eso es lo peor que se hacía en el siglo XXI, y excelente, que platiquen, que la destruyan, que la construyan, que la deshagan, pero que platiquen. Si logro que se platique con mi obra, uf, eso sería genial. Genial, porque imagínate, seguimos platicando con Van Gogh, seguimos platicando con los grandes. Sería un honor para mí que las generaciones de futuro hablaran con mi obra y cuestionaran el trazo, cuestionaran el concepto, que dijeran todo lo que dijo ese cuate ahí era un error y mira qué manera, güey, buenísimo, genial, excelente, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, que me despedacen o que no importa, pero que lo hagan. Eso estaría emocionante. Buenísimo. Plácido, pues muchas gracias por conversar con nosotros, por compartir tu sensibilidad, por tu experiencia como artista. Y bueno, pues como siempre, una conversación muy inspiradora. Te voy a pedir que compartas con nosotros tus redes sociales, cómo pueden conocer más de tu obra. Claro que sí, bueno, pues Plácido Merino, todo junto y así en internet, en todas las redes sociales, Plácido Merino, y ahí me van a encontrar en Google o en Instagram o en todas las redes. En TikTok no, pero próximamente sí. Ok. Por peticiones de todos mis alumnos, por ahí habrá TikTok también. O sea, ya está la cuenta abierta, pero no hay nada. Pero bueno, eventualmente habrá ahí cosas. Pero bueno, Instagram sí, está mi página de internet, Plácido Merino. Todo es Plácido Merino. Entonces, ahí está. Que me busquen y que me escriban y con mucho gusto algo que les pueda ayudar o que algo que me digan, oye, te equivocaste aquí o no me gustó lo que dijiste y encontrar la posibilidad del diálogo me encanta. Sí, pues muchas gracias. Y muchas gracias, Andrés. Estamos en el estudio, Andreal Real, no, andrealradio.com, Real Radio. en andrealradio.com. Bueno, pues gracias por compartirnos este espacio. Y bueno, pues si les gustó esta conversación, este podcast, les pedimos que nos sigan, que activen la campana y compartan el contenido para que puedan tener más episodios como este, que se suscriban a Brand Hot Podcasts. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima. Gracias.